Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para brindarle servicio al prójimo más humilde, más carenciado, gente atrapada en la más abyecta pobreza y miseria, porque hay gente que está en la miseria también. Y estos son enfermedades catastróficas, no solo porque destruyen la salud, sino los bolsillos de las familias que tienen un pariente en condiciones críticas por esta enfermedad. Hay que apoyar ese gesto de comunitarismo. Solo por esa cristianísima formación de quienes están al frente de esa institución, que yo avalo como gente muy seria. Dominicanos de verdad, gente sin fines de lucro, solo disponible con ancho ánimo para brindarle apoyo al prójimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución con las manos de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, que dirige esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo también. Avenida Independencia, casi esquina. Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la verdad que la ciudad de Santo Domingo, el país,
porque estos son hechos que impactan, no hay duda, la tranquilidad del país, de una ciudad como Santo Domingo, una ciudad abierta al turismo y al turismo cultural, óigase bien. Entonces, esta generación a lo loco, que yo le he llamado así, que es una generación urbano-proletaria, que le he agregado yo esos calificativos, urbanos proletarios, señores, esa gleba, sublevada muchas veces también, porque hay que decirlo así, por el bajo nivel de educación que tienen y de contacto en el entorno, es gente que está viciada y dañada, han ido a hacer un escándalo a la zona colonial. Ruinas silentes, esos maltratados muros de la ciudad colonial. Dios mío, ¿cómo es posible que la autoridad nacional, que debe velar por la ciudad, por la tranquilidad, el buen comportamiento de los que visitan o conviven allí en la zona, porque es mucha gente de turistas que va a la zona, que vienen con frecuencia al país, están ahí conociendo de todas esas, qué sé yo, esas ruinas que son verdaderos guardianes de la historia de Santo Domingo, señores. Esas ruinas, esos edificios coloniales son los guardianes de la historia de Santo Domingo. Pero esa masa de ignorantes no pueden pensar así, porque no tienen la formación. Entonces, estimulado por elementos desaprensivos, elementos que viven del caos social en que están esos jóvenes, y que por esos influencers, oigan qué influencers, y no saben ni hablar, gente con indigencia léxica, lo único que sabe es decir muchas malas palabras en los medios de comunicación, donde hacen disque el papel de influencer, pero influyen para lo malo, para formar estas hordas de, qué sé yo, gente de consumo alto de drogas, de alcohol, gente que no valora el empleo porque no trabajan, lo único que hacen es hacer muchas cherchas, y muchos ahora le llaman disqueteteos, y es gente además con un comportamiento social de tigrismo barrial, porque así que hay que llamarle. Yo me voy a permitir leer precisamente lo que yo escribía el martes pasado, que el martes pasado, martes 24 de octubre, aquí en el periódico El Nacional, yo escribí generación a lo loco. Sería uno como adelantándose a lo que iba a suceder con esta gente, porque todo ha pasado. Porque un señor de modales muy extravagantes, si es que se le puede llamar modales a eso, de conducta extravagante, conducta, diríamos que raya en lo bestial, un elemento que no tiene la formación ni el roce social lo tiene, entonces es un tigre metido de que a influencia. Y ese señor ha ofrecido que iba a poner de que 200,000 pesos en un lugar oculto para que esa horda de desaprensivos, ese tigrismo barrial, urbano, proletario, saliera de que a buscar esa suma de dinero y encontrarla. Pero a ese señor no le pasa nada, porque el populismo va a desintegrar este país y el clientelismo político. Entonces el gobierno, como el señor de que tiene influencia en esa masa de jóvenes, el gobierno no va a mover una paja para
llamar a ese señor y presentarlo a la justicia como un instigador de una situación allí verdaderamente anómala. No anómala, no es anómala nada más, ¿no? Porque de hecho, sino el insulto a esas ruinas, como he dicho yo, a esas ruinas que son la historia de Santo Domingo. Esos edificios representan la historia de Santo Domingo. Esos muros, como también hemos dicho, esos recuerdos pétreos del poder de España en estas tierras de América. Dios mío, esa solemnidad que hay en esa ciudad, que hay que respetar esos ya maltratados muros coloniales de la ciudad colonial. Voy a leer con el permiso de ustedes porque quiero compartir lo que uno decía ya, adelantándome yo a esos hechos, no porque yo sabía de esos hechos, pero poniendo en aviso que el país tiene una generación de muchachos y de muchachas que andan por su cuenta, aquí en las calles. Así mismo es como el ruido. Entonces, ¿dónde que está la autoridad? Que después de las 10 de la noche, esta ciudad está suelta en banda, como se dice. Ustedes saben el escándalo que hacen vehículos con esos tubos de escape, que es un ruido ensordecedor. Pero no ensordecedor nada más, sino que es un ruido tan dañino, señores, que activa las alarmas de viviendas y de otros vehículos estacionados. Porque el ruido es tan fuerte, la onda expansiva de ese ruido es tan fuerte que activa las alarmas. Y usted no ve una autoridad que pueda ponerle coto a esto. Entonces, ¿dónde están los policías? ¿Dónde está ME? O la DGC, qué sé yo, eso no sirve para nada. Yo voy a decir como dice Pellegrín, si yo fuera presidente de la República, la primera institución que yo borro es DGC. La borraría del mapa y pongo policías con sus cascos blancos de nuevo, aquellos gorros, aquellos sombreros de agrimensores o de safaris en esas selvas africanas y las selvas del mundo, las selvas tropicales principalmente. Y volver a los policías que eran tan efectivos, Dios mío. Generación a lo loco, Manuel Fermín. Me inclino a llamarle generación a lo loco a ese conglomerado humano urbano proletario que vive en total abandono personal y social, empleando el tiempo infructuosamente. Muchos solo con educación básica, otros un poco más adelantados, pero en todos ellos su oscuro mérito es el comportamiento incívico, cargado de un chorro de vulgaridades, con total indigencia léxica. El que lo estimula, el jefe de esa generación, es una persona que hay que oír las malas palabras con las que ese señor se expresa en radio, porque no tiene cultura, no tiene lectura, mejor dicho, que da cultura. Obviamente. En un desplazamiento en favor de lo peor, de lo superficial, con pobre higiene mental, ensuciada por el constante visionado de las redes sociales, en donde se alimentan de letras absurdas y vulgares, de pretensas canciones que no son más que expresiones lascivas, libidinosas. La ropa con que se cubren, porque no se visten, las señas, el lenguaje, el tatuaje que intimida, se han convertido en sellos de identidad. Sus artistas llamados urbanos provienen del mismo entorno. Así, desde la niñez aprecian la pornografía exhibida por estos autores y además por los contenidos del internet.
Es decir, a temprana edad, expuestos a imágenes de desenfreno total, a las drogas y alcohol, que actúan como gérmenes de la mayoría de los desmanes en las calles, escuelas, hogares, y ya jóvenes, pero en total inmadurez, se involucran en conductas sexuales brutales, sus bailes de espasmódicos movimientos de vientres y glúteos, sin ningún miramiento por la buena conducta. Verdaderos pornógrafos del baile, ignorando el daño que se generaliza en la población más joven, atrapada en el tugurio y que le conduce a la delincuencia del pillaje, el atraco, los crímenes y al total irrespeto a la autoridad. Eso fue lo que vimos allí el sábado. ¿Qué fue lo que pasó en la zona colonial el sábado? Delincuencia del pillaje, atraco, crímenes y el total irrespeto a la autoridad. Ahí no respetan a nadie. Es un tremendo daño social que se ha ido incrementando y que lo impone una familia la mayoría de las veces rota o un Estado que no ha querido cargar con la responsabilidad de mejorar su hábitat en que mal viven y que se convierte en una fábrica de adictos, traficantes y criminales que a temprana edad desarrollan estas conductas deleznables que elevan las estadísticas criminosas que la autoridad luego pretende ocultar. Parece como que yo me olía, dicen. Parece que yo me olía esa cosa que iba a pasar, esos desmanes, esa ebriedad callejera que iba a pasar en la zona colonial, repito. Muros castigados por ese bandolerismo criminal, pillaje y delincuencia vista y atracos, robo a vehículos. Ahí hubo de todo, violaciones de todos los tipos. Además las vulgaridades y todo eso. A esa zona colonial, repito, esos edificios que son verdaderos guardianes de la historia del Santo Domingo. Ruinas silentes, idas a molestar por esta banda de bandoleros, una banda de criminales, una banda antisocial, verdadero tigrismo urbano proletario. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos.
los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, el gobierno de la República Dominicana sigue clamando por Haití. Se sigue haciendo llamado a la comunidad internacional que ayuden a Haití. Y a Haití no le interesa que nosotros sigamos diciendo que queremos o que pidamos ayuda para ellos. Oigan por dónde que andamos. Aquel pueblo hoy está envalentonado porque han entendido que el señor Abinader se excedió. El presidente de la República Dominicana lo ven como una persona arrogante. Lo ven en Haití ahora. Y aquel pueblo que lo único beneficioso para nosotros es que compraba 1,000 y pico de millones de dólares en mercancía dominicana porque al mismo tiempo nos llenaba de haitianos. Pero ellos no tenían la culpa de que el ejército no cuidara la frontera, ni tenían la culpa de que los cónsules corruptos nombrados por el gobierno vendieran 375,000 visas. Eso no es culpa de los haitianos, vamos a estar claros. Es decir, si los haitianos se metieron aquí 3 millones, le metieron a este país y le meten 15,000 partos cada 6 meses al país, las mujeres haitianas, que no es que la traen, es que viven aquí. Esa es la realidad. Que dejemos el sofisma de estar diciendo que traen las haitianas, que vienen en guagua, que es una mafia que hay allá. No es que están aquí en los barrios, en la periferia, están aquí las haitianas. Pero quieren hacernos creer como si fuéramos tontos, de que es una guagua que la traen una mafioso, Chericien y su grupo, la montan en 2 autobuses en Haití y la meten para acá, a parir en las... No, es que viven aquí. No nos pongamos, no se pierdan lo que crean que es verdad. Ese es un cuentazo que nos están haciendo. Es que son 496 asentamientos haitianos confesados por el Ministerio de Interior y Policía que viven aquí. Y la mejor prueba es, miren el flujo de haitianos yéndose de este país. Y miren cómo es. Y ahora que faltan haitianos. Entonces, el gobierno dominicano firmó este pacto para regularizar las cosas con Haití. Repito, el problema no es de Haití. Haití, si tú le abres la frontera, ellos van a venir todos para acá, porque ¿qué le importa a ellos? Ahora, si el gobierno dominicano no es lo suficientemente enérgico y honesto para tener el control migratorio, léase, que el ejército cumpla con su papel de cuidar la frontera, la puerta de la república, que es esa, el hall. Los haitianos no tienen la culpa de eso. Vamos a estar claros. Que los haitianos vienen con una visa y dicen que están legales y se quedan aquí. ¿Quién le dio la visa? ¿Fui yo, Manuel Fermín? No, el gobierno dominicano. Por tanto, esa culpa no la tiene Haití, la tenemos nosotros aquí, el gobierno de la República Dominicana, primero. Segundo, quien nombró todo ese colectivo pro-haitiano que hay ahí en el gobierno, que se ha quedado, como se dice, mareando la perdiz, se quedó 3 años y todo andaba bien, con 3 millones de haitianos aquí. Nadie se pronunció del gobierno dominicano.
diciendo que teníamos 3 millones de haitianos, excepto las voces que siempre han dicho, que han denunciado eso. Pero ese colectivo callado. Y el propio gobierno salía a defender a los haitianos. Métanse allá porque Haití es un peligro. Haití no es peligro para nosotros. Haití ya no es peligro para nosotros porque, repito, el peligro de Haití para nosotros es que entren por esa frontera, pero si la frontera está cuidada, no hay peligro en seguirlo, como decía Trujillo. ¿Qué ha pasado? Todo el mundo sabe la metedura de patas del gobierno con respecto al problema del canal. Se puso el gobierno, como dicen los haitianos, a ser de arrogancia y a querer aplicar la subsistencia contra los haitianos. Por un lado, sacarle músculo y pecho y decir nosotros tenemos aviones, helicópteros y podemos destruirlo a todos ustedes que son unos muertos de hambre. No le vamos a vender la comida para que mueran de hambre. Los haitianos se han resistido, siguieron haciendo su canal. Nosotros, en vista de que no podíamos reprimir a los haitianos, entonces fuimos a hacer la vigía. Y yo decía aquí, esa es la derrota del pueblo, del gobierno dominicano, porque no es el pueblo dominicano, es el gobierno que está dirigiendo su política. Comenzaron a rehabilitar la vigía, ahí andan la gente al grito, los productores, que en la vigía no hay agua. Y entonces, pero todo eso fue advertido. Ahora, el error del gobierno fue subestimar a aquel país, que cualquiera lo subestimaba, vamos a decir, porque no hay gente que todos lo necesitaban de ahí. Pero aquellos se han envalentonado. Y como están en el mismo sitio que nosotros, pues de Panamá, de Colombia, el muelle de Santa Marta y Barranquilla están en el Caribe. Lo suplen de todo lo que nosotros le producimos aquí, produce Colombia. De yuca, batata y plátano y de todo eso que quieran. Y el peligro que nos metan unos plátanos ahí con el fusario. O el fusario, creo que es el fusario. Un hongo que nosotros le tenemos una veda aquí a ciertos productos vegetales que vienen de Sudamérica, pero Haití en una crisis se le importa un bledo y nos trae ese bendito problema ahí. Y Montecristi y la línea noroeste que se preparen. Si entran unos plátanos, una musácea que entre ahí de Sudamérica con ese fusal y los bananos nuestros se van a ir a pique, dice Manuel Fermín, porque en Haití no hay control de nada. Pero bien, el gobierno dominicano, entonces, ante esa crisis que ha creado, y las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. Siempre hemos dicho nosotros eso aquí. Las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. Y el gobierno dominicano debió evitar esa crisis. Subestimamos a Haití, bueno, y eso, ahí está el problema. Hoy, el problema es doble. Se molestaron los haitianos, no compran. Bien, el país nuestro no va a desaparecer porque ellos no compren. Muy bien. Pero tenemos entonces el problema que los productores nacionales están al grito y los comerciantes. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a seguir subsidiando a comerciantes de la frontera? Hoy el gobierno está cosechando esa tempestad que se sembró ahí, en esa frontera. Y esa frontera, sin ese intercambio que ellos ya han tenido ahí y que lo que incluso repudiamos la presencia haitiana en el país, siempre hemos aceptado eso porque tú no puedes tumbar una realidad como esa. Balaguer, que era Balaguer, señor, y Trujillo no podían evitar ese intercambio en la zona, porque eso es una cosa que uno lo sabe. México, Estados Unidos, todas las fronteras del mundo son así, uno lo sabe, porque no nos vamos a poner locos. Por eso siempre he dicho, las parturientas no es por ahí, las parturientas es de aquí adentro que están. Ahora, si llegan a la maternidad, ¿qué es lo que van a pasar allí? ¿Qué es lo que va a pasar con las enfermeras? ¿Y esta quién es? Es haitiana, ponlo ahí, haitiana. Parió una haitiana aquí. Ella va a averiguar si esa haitiana vive en el Joyo Chulín, o en, qué sé yo, en Joyo Bartola. Ella no va a averiguar eso. Ella lo que le va a poner que es haitiana la dama. Porque dígame usted, ¿quién coge una dirección de un haitiano aquí como viven esa gente en estas condiciones que hay?
Eso ha traído ahora un doble problema para el gobierno. El problema de que Haití no compra. Ahora es como si estuviéramos enamorando a Haití, como para que Haití decida volver a comprar las cosas nuestras. El canal sigue su construcción y ahora recogiendo dinero ellos. Y nosotros entonces un pacto para regular lo que ya está escrito en las leyes y todo, porque eso era lo que decíamos nosotros. Yo no sé cómo se van a regular las cosas aquí. Porque es que el problema de nosotros con los haitianos no es ya de regular los trabajos. Eso se puede hacer más luego. Pero el problema de nosotros es las repatriaciones. Es decir, ¿qué yo hago con frenar el flujo en la frontera si estoy lleno de haitianos aquí? ¿Qué hago? Voy a evitar, es verdad que yo voy a evitar que los trabajadores de Juan Rosario allí, en su finca, no crucen a la finca de Manuel Fermín. ¿Cómo lo evito? Entonces, ese pacto, yo dije que es un pacto firmado en el agua. Ese pacto no se va a poder aplicar porque el gobierno no se va a meter en ese lío ahora, y menos. Estos son 8 meses que ese pacto va a estar perdido. Los 5 meses del año que viene y los 3 meses que vamos, o estos 2 meses que quedan, son 7 meses que no se va a hablar del pacto, a menos que sea la parte electorera que tenga el pacto. Y voy a explicarme por qué digo esto. El gobierno sabe, o yo no sé, pero lo sabe, porque el Banco Central tiene sus cifras ahí. El sector construcción ha sido el sector más dinámico que hay para estimular la economía ahora. Es decir, ¿qué ha pasado con el crédito y qué ha pasado con la actividad económica nacional para la construcción? En el mes de septiembre, el sector de la construcción usó 12.000 millones de pesos o 13.000 millones de pesos. En octubre, o creo que en octubre 13.000 y en septiembre 11.000 millones de pesos, de una cartera que se puso a las órdenes de los sectores productivos, es decir, la agropecuaria, la construcción, el comercio, etcétera, etcétera. Los préstamos del hogar que le llaman. Entonces, fíjense bien, la actividad económica creció a 3.1 en septiembre gracias a la educación, perdón, a la construcción y a zonadores o turismo. El banco sabe que esas son unas actividades muy movidas. ¿Qué ha pasado? En el primer trimestre de este año, la construcción creció negativo, menos 4.7%. En el segundo trimestre creció positivo, pero 0.4%. Muy bajo también. 5.5% en julio-septiembre. Ahí creció 5.5%. La economía se expandió 9.5%. Señores, el PIB. En septiembre del 23. Entonces, los préstamos, fíjense bien, el 24.9 en septiembre, de 8.7% en enero y junio, 24.3 en julio y 26% en agosto. Eso fue el número de préstamos otorgado a la construcción, lo que quiere decir que expandió el 9.5 septiembre. El PIB, por tanto, ha sido uno de los mayores contribuidores o contribuyentes para el crecimiento de 3.1 en sentido global. ¿Por qué yo traigo estas cifras? Si el gobierno comienza, por eso yo sé que no van a hacer nada, el pacto está firmado ahí, pero eso es firmado en el agua, digo yo que soy un escéptico y lo dije aquí el viernes.
El gobierno no se va a atrever a hacer nada porque sabe que la economía, si comienzan a afectar a los que tienen los benditos haitianos trabajando en la construcción, y usted va y le pone un mecanismo de presión y comienza a regularlo, y esa gente a echar para atrás y ahora pagar impuestos, y tienen que ver la seguridad social después que registren a esta gente, porque el pacto dice que tienen que haber condiciones laborales iguales para los haitianos que para los dominicanos. Y la construcción, si se resiente, la agricultura se resiente también, porque va a pasar lo mismo. El gobierno va a tener un comportamiento en la economía bajísimo y no van a llegar ni siquiera a un 1.6 en diciembre. Al final de año la economía no va a crecer 2, porque se va a resentir ese sector que está muy activo, incluso el turismo, porque el turismo es otro gran receptor de mano de obra ilegal haitiana también. El gobierno, yo lo digo responsablemente, no va a mover una paja de ese pacto de aquí a agosto del año que viene. Y si se va, se fue. El pacto ahí mismo murió. Si se queda, podría implementar entonces. Tendría tiempo para implementar el pacto, si es que lo va a implementar. Porque todo eso no van a hacer nada. Y lo vamos a ver porque la política no va a permitir que el gobierno comience a trabajar con eso. Primero, el proselitismo, la actividad política, todos estos partidos, el gobierno lo que está es en captación de gente, en papeleta, en doble sueldo, en la caja de diciembre, los regalos de diciembre, las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Y no van a hacer nada. Mientras tanto, el gobierno sabe que tiene un frente interno afectado por esa mala decisión, por esa crisis creada en la frontera, que son los comerciantes y que son los productores de pollo, huevo y todo eso. Ya de hecho vienen afectados por crisis interna dentro de la agropecuaria. Señores, los productores de cebolla están quebrados. ¿Cuántas veces lo han dicho? Los productores de ajo tienen 80,000 quintales de ajo en Constanza y dicen que no tiene salida. Pues ya yo lo he explicado aquí el porqué. Los productores de huevo y de pollo, ahí están. Los productores de leche botándola, regalando la leche. Oigan cómo es que anda el agro. Y ustedes creen que en condiciones como esa, cuando el gobierno comience a regularle gente, a los trabajadores y esa cosa, y a tener que pagar seguridad social y condiciones laborales y cosas de estas, ustedes verán el juidero del gobierno con respecto al pacto y se olvidan del pacto, que es un pacto firmado en el agua, dice Manuel Fermín. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, bueno, el glorioso ejército dominicano dice que la frontera está tranquila, y es verdad, la frontera está tranquilita. Los que están inconformes son los comerciantes de Dajabón que forcejeaban hoy con lo del Cefrón, o ayer, no sé, hoy, que irrumpieron con fuerza, parece, al área del mercado, los comerciantes desesperados, porque parece que los haitianos, no sé si había como una intención de compra, o ellos, los dominicanos querían entrar, pero hubo un forcejeo ahí, y la guardia, bueno, pues no sé si lo impidió, pero parece que no se dio, el asunto este del mercado de Dajabón. Pero todo eso es parte de esa crisis creada. Las crisis no se crean, no se resuelven, las crisis se evitan. Y lo dijimos, esa bisoñez, ahí está hoy presente. Y ahora tiene el gobierno el problema de que ni vende para allá, ni venden, ni intercambian ahí. Porque hay que salvar la soberanía, pero el problema no está allá, el problema está aquí. Que tenemos 496 asentamientos de haitianos, este es el problema. Y las maternidades no están en la frontera, están aquí donde paren, en Santiago y en la capital. Es ahí, en Higüey, es por ahí que están las parturientas, que no es en la frontera no hay problema. Usted sale a buscar 200 haitianos y no lo encuentra en la frontera, del lado dominicano. Probablemente alguna comunidad tiene 2 o 3 casitas que viven ahí y conviven ahí entre dominicanos. Pero usted sale a buscar 300 haitianos en la frontera y no lo consigue. Se lo digo yo, Manuel Fermín, que he caminado también todo eso, igual que muchísimos dominicanos. 200 haitianos usted no lo encuentra, y a menos que estén en los guineos de ahí, de Montecristi, esa zona, y la zona rosera de Dajabón y la ganadería, esa cosa. Pero no aparecen ahí porque donde ellos están es para acá, es allá, es aquí que están. Bueno. Señores, hubo movimiento político el fin de semana, excelente, todos los partidos se están moviendo. Proclamaron sus candidaturas mayores, muy bien. Y el PRM, no hay duda que ha sido el más beneficiado desde el punto de vista del enjambre de siglas que deberán acompañarle para las elecciones, porque ha sumado... Hoy han sumado, o ayer, perdón, han sumado una cantidad de siglas porque no se le puede llamar partido político a eso. Se le puede llamar partido porque son legalizados por la Junta Central Electoral, que es la proxeneta del proceso electoral dominicano, y ellos son los pornógrafos. Pero los proxenetas de eso, lo que crean el ambiente de proxenetismo político aquí son esas juntas centrales electorales que hemos tenido, que dan
le dan, como dicen, una licencia para actuar, pero bien, están ahí. Son organizaciones legales. En ese enjambre se han sumado al Partido Revolucionario Moderno, cosa que lo aprecia el gobierno. Es gente que yo he dicho, el gobierno ha actuado hasta inteligentemente con ellos, porque no le dio cargo. Lo que le ha dado es trabajo. Bueno, fájense a trabajar y cuando ganemos de nuevo, ustedes vienen al poder. Pero no hay vida para ellos. Por eso fue que el general Zorrilla se tuvo que expresar en forma tan desvergonzada y decirle al presidente, mire, usted tiene que garantizarnos cargo ahora, porque el gobierno parece que sus recursos son inconmensurables, porque como tiene ese Congreso que le aprueba 30.000 millones de dólares, el gobierno, ¿qué le importa gastar dinero? Es a papeletazo que está gobernando. Entonces, no hay duda que el gobierno ha salido beneficioso de esas alianzas, porque ha sumado 20 siglas, o 21, o 22, qué sé yo, y todavía faltan más que se van a unir también, que harán esa boleta, una boleta, diríamos, única para el PRM, ampliada con tantos aliados, y eso no hay duda que se siente bien el PRM, pero el presidente sabe que eso no es él el que atrae a esa gente, sino que la miel que atrae a esa abeja, el panal que atrae a esa abeja es el gobierno. Pero bien, eso ha sido, no se puede criticar al PRM por eso, porque eso ese es el estilo dominicano. Se hizo con Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, todo el que ha estado en el gobierno tiene esas visitas sorpresas y otras que son ya visitas avisadas. Esa es la pura verdad. Porque ni siquiera la de justicia social fue sorpresa. Yo creo que ha sido el más ridículo de todo, porque ese señor, Julio César Valentín, hay que decírselo así, no porque fundara ese partido y se uniera al PRM que está en el poder. No, no es por ahí. Sino ir a poner de mojiganga al señor Pepe Mujica, como fue este señor Julio César Valentín, a visitar porque este Partido Justicia Social, esto es, miren, esto es socialismo puro. Aquí hay un hombre de izquierda, hay aquí, diría él, allá a Pepe Mujica, reunido con don Pepe, el expresidente de Uruguay, hombre de izquierda, pero de izquierda de verdad. Hay que ver en la forma como vive aquel señor, que es, diríamos más que, es un Gandhi, un Gandhi americano, es Pepe Mujica. Entonces, honestísimo, honrado, y un hombre sin apavientos, sin alardes, no vive de alardes ni nada de eso, muy sencillo, humildísimo. Entonces este señor fue como a una especie de confesionario de la izquierda, del socialismo, a confesarse allí, a decir, mira, ha surgido un nuevo Pepe en Santo Domingo. Y miren cómo termina el hombre, en forma verdaderamente penosa. Pero bien, eso es la política. Claro, el periodismo yo creo que sigue siendo, el periodismo dominicano, no sé. Aníbal de Castro le hicieron una entrevista, creo que fue Héctor Herrera Cabral, algo así, y él declaró ahí que el periodismo dominicano estaba como sentenciado por un problema muy serio que se llama la complacencia. Y yo creo que es verdad, porque uno se pone a ver los medios de comunicación, y este medio de comunicación que se llama El Hoy, que tiene un director, de un hombre sinuoso, totalmente sinuoso, el director del periódico Hoy. Y le dedican en enfoque el sube y baja, que es una columnita de opinión que tiene el periódico ahí, y de opinar sobre el comportamiento de los políticos y de las personalidades del mundo y del país. Y dicen sobre Julio César Valentín méritos que no tiene, pero dice el periodista que hace esta columna que sí, vamos a ver. Con el apoyo a su candidatura de parte del
ex senador Julio César Valentín, el presidente Luis Abinader Corona consiguió el aval de un joven político distinguido por su honradez. Dios mío, esos fueron de los senadores de aquellos 17 que se vendieron a Danilo Medina para hacer una trapacería constitucional, una verdadera, ¿cómo es que le decía el doctor Castillo? Un estupro constitucional. Oiga, y que en el 19 iban a lo mismo. Oiga, ese es el honrado aquí. Su inteligencia y su aceptación en los sectores liberales de Santiago y el Cibao. Un hombre que ni siquiera, que se adelantó a los hechos, porque antes del mitin lo vieron por Hacienda. ¿Y qué buscaba en Hacienda? Probablemente los recursos para ese mitin, que no pudo ni siquiera llenar aquello pagando, porque hubo gente que declararon que ellos le habían pagado para ir a ese acto. Entonces dicen esta gente, dice este periodista, el contenido de su discurso del sábado retrata la calidad política de Valentín. Señores, pero y el discurso es, porque si es por discurso, hoy ¿quién queda mal? Son los hechos y hasta los gestos, pero los hechos, eso es lo que hay que ver, porque no es que él se una allí, es sino usted, los brincos y los saltos chaquetistas o chaqueteros que ha tenido este señor en forma tan indecente, y ver no esa actitud política, no, la actitud aquella del 15 y del 19, esas son las que hay que ver. Bueno, ¿qué pasa? Que la complacencia es mala consejera. Yo decía aquí el viernes que probablemente el tacticismo de la oposición, en este caso Leonel Fernández o el PLD, tal vez no le lucía, porque esa gente abandonaron el PLD por los problemas que hay, que además ya el PLD no daba salsa, como dice, estaba fuera del poder y en desgracia. Leonel Fernández pensaría lo mismo y dijo, bueno, yo no voy a buscar mucho con esta gente, porque esta es gente que se va a agregar al poder, porque yo los conozco a todos y sé para lo que dan. Y diría, bueno, vamos a dejarle también este caladero para que el gobierno venga a desacreditarse con ellos, porque esto fue lo bueno de esa entrega es. Lo malo que resulta para el cambio, porque entonces lo bueno se confunde con lo malo, porque eso fue lo que se sustituyó supuestamente con el cambio. Era cambiar lo malo por lo bueno, que es el cambio de don Luis. Pero bien, ¿qué veo en la complacencia? Se le vieron las partes pudendas. Esto es del jueves 26 de octubre, de buena tinta, pero con tan mala tinta, el que escribe esto, que yo no sé si es Inés Aipún, la directora, o quien fue directora de, o es, no sé, criticaba a Zorrilla. Abinader habló de la gestión de Zorrilla Osuna, el desastre que hubo supuestamente en INEPRE, pero no lo auditaron, yo no sé. Quien durante 8 años encontró en el INEPRE su razón de ser partidista. Es a ese administrador insolvente en eficacia a quien el presidente ha jurado integrar desde ya a su gobierno. Vergonzoso espectáculo. Similar, y ahí viene la complacencia, como quien dice, vamos a ponerle también, al contrario, vamos a ponerle su Zorrilla. ¿Y en quién se cebaron? En Ubiere, dice la señora o el señor editor que escribe esto en el Diario Libre. Vergonzoso espectáculo similar al de la Fuerza del Pueblo, cuando aceptó en sus filas a Juan Ubieres, reconocido agitador del transporte colectivo y de escaso reconocimiento social. Señores, pero por Dios, respétense. Porque el periodismo, eso no es periodismo, eso es oportunismo, eso es complacencia. Eso es para compensar, porque Juan Ubieres no ha sido empleado público nunca. Usted no puede acusar a Juan Ubieres de que quebró a INEPRE, porque Juan Ubieres, o al Intran, porque no ha sido director de eso. Y yo no voy a defender a Juan Ubieres, pero la gente tiene que ser seria. Ese es el periodismo peligroso, complaciente, para complacer peticiones. Incluso, probablemente, Ubieres tiene más votos
Y lo demostró siendo candidato a senador. Él sacó más votos que más de 15 partidos de los 20 que están apoyando a Luis. Ay. De los 20 que hay apoyando, de las 20 siglas del enjambre, yo estoy seguro que ese señor Juan Ubiere tiene más votos que 8, 10 o 15 de esos partidos que están ahí. Y probablemente más. Yo creo que el único partido que tiene tal vez un poco más votos que Juan Ubiere es el Partido Reformista Social Cristiano, que por esa legendaria siglas del pasado y del Balaguer podría tener un 2% o un 1.7%, porque el Partido Reformista no tiene más de eso. Hay que estar claro que ese es el Partido Reformista de Balaguer, escindido ya prácticamente hasta la extinción. Lo que pasa que es duro de matar, porque ese nombre todavía, el gallo, esos símbolos escogidos por aquel líder, todavía están vivos ahí. La gente ve el color y se acuerda de Balaguer y del gallo. Y el machete. Bueno, vamos a seguir con los temas de la semana, porque la semana luce interesante, hay que hablar de política de aquí en adelante. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.